Entonces tenemos 3 puntos ahora y vamos a aproximarlo utilizando un polinomio de segundo grado. Entonces vamos a interpolar en 2. Aquí le puse y sería el índice, aquí sería el x0, este es el x1 y este es el x2. Y aquí tengo el f de x0, f de x1 y f de x2. Ok, entonces primero voy a calcular esta diferencia dividida, que es f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Entonces aquí está la tablita, este es el x1 y x0, f de x0, este es el x0, x1, f de x0, f de x1. Entonces sustituyo estos acá y me da .462098. Luego hago lo mismo, pero con estos dos, con el f de x2 y el f de x1, con estos de aquí. Entonces sería este menos este entre este menos este. Estaría aquí y me da .2027325. Entonces el B0 vimos que era igual a f de x0 y eso pues vale, aquí en este caso vale 0. Y luego el B1 es igual a esta diferencia de aquí, que sería .462098. Y el B2 es la diferencia de esta menos esta dividido entre x2 menos x0. Entonces sustituimos, es esta de aquí menos esta, aquí está, dividido entre x2 menos x0, que sería 6 menos 1. Y nos da menos .064841. Este es el B2. Entonces sustituimos en el polinomio acuérdense que es B0 más B1 por x menos x0 más B2 por x menos x0 por x menos x1. Entonces el B0 es f de x0 pero vale 0. El B1 vale .462098 por x menos x0, pero x0 vale 1, menos B2, más B2, pero B2 es negativa, es menos .6. Menos .064841 por x menos x0, que vale 1, por x menos x2, que vale 4, perdón, x1, que vale 4. Y este sería el polinomio de interpolación de segundo grado. Ahora voy a evaluarlo en 2, que es donde quiero interpolar. Le sustituyo x igual a 2 y al hacer la operación me queda .59178. Y esta, bueno, el error verdadero, parece que es .69, creo, el valor verdadero. El error verdadero me da 14.6%, disminuyó. Entonces lo que estoy haciendo es que tengo este punto en x1, en x2, x0, x1 y x3, ¿verdad? Y sus respectivas coordenadas en y, trazo una parábola, hay una única parábola que pasa por los 3 puntos, y luego la parábola la evalúo en 2 y tengo la interpolación. Entonces este está más cercano al valor verdadero. Bueno, resulta que puedo hacer para el polinomio de orden que me dé la gana. Entonces pongo de orden n y entonces iría desde b0, b1 por x menos x0 y luego iría más b2 por x menos x0 por x menos x1 más b3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 y así hasta llegar a bn por x menos x0 por x menos x1, etcétera, hasta x menos xn menos 1. Y dice aquí, como se hizo antes con las interpolaciones lineales y cuadráticas, los puntos asociados con datos se utilizan para calcular los coeficientes b0, b1, bn. Dice, para un polinomio de enésimo grado se requieren n más un punto. Para uno de 3 grados, de tercer grado, o de tercer orden, requerimos 4 puntos. Para uno de 4 o cuarto orden, requerimos 5 puntos, etcétera. ¿Cómo vamos a calcular los coeficientes? Pues el B0 ya vimos, lo que hemos visto es el f de x0. El B1, bueno, aquí estamos usando otra notación. El B1 es la diferencia entre x1 y x0. Bueno, así vamos a anotar diferencia de x1 y x0.
Aquí fíjense que se pone f y con paréntesis cuadrados. Esto se llama diferencia dividida finita. Vamos a decir diferencia nada más. Aquí tenemos el b2, que es la diferencia de x2, x1, x0, etcétera, 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 hasta el bn, que sería la diferencia de xn, xn-1, etcétera, etcétera, x1, x0. Entonces dice, las evaluaciones de la función colocadas entre paréntesis cuadrados son las diferencias divididas finitas. Ahora, ¿cómo se calculan estas? Bueno, si tuviéramos una diferencia de 2, que sería xy, xj, la diferencia sería f de xy menos x de x, f de xj dividido entre xy menos xj. Y luego si tuviéramos una diferencia de 3, que sería xy, xj, xk, esta sería igual a una diferencia de 2, que sería la de ij y la de jk. Entonces aquí quitaríamos la diferencia de ij menos la diferencia de jk y restaríamos la de los extremos, que sería xy menos xk, o sea, esta menos esta. Y así, si tuviéramos una diferencia de n, desde n hasta x0, sería la diferencia desde n hasta x1 menos la diferencia de n menos 1 hasta x0 dividido entre xn menos x0. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, si tuviéramos, por ejemplo, si quisiéramos calcular la diferencia de tercer orden, de 3, de x3, x2, x1, x0, necesitamos calcular antes la de x3, x2, x1 y la de x2, x1, x0, porque esta es la diferencia de esta menos esta dividida entre x3 menos x0. Pero para calcular estas de 3, para calcular esta, ocupo estas dos, la de x2, x1, x1, x0. Y para calcular la de 3, 2, 1, ocupo la de 3, 2 y la de 2, 1. Pero para calcular, bueno, estas son las de 2, pues estas las calculo con las funciones, con los puntos, ¿verdad? Con las coordenadas. Entonces esto se llama recursividad, porque si yo quiero calcular esto, ocupo esto, ocupo esto y ocupo esto. Bueno, antes, ¿cómo van a escoger los puntos que interpolen? Pues siempre van a buscar los puntos que estén más cercanos al valor donde quieren interpolar, ¿verdad? Ahorita en el ejemplo les va a quedar claro. Dice este ejemplo, dice, estime f, bueno, vamos a interpolar la función en x igual a 4. Vamos a hacer para primer orden, segundo, bueno, primer grado, segundo grado y tercer grado. Y vamos a escoger los puntos que produzcan menos error. Entonces tenemos estos datos. En 1 la función vale 0, en 2 vale 0.69, en 3 vale 1.09, en 4 no sabemos, es donde queremos interpolar, en 5 vale 1.6 y en 6 vale 1.79. Entonces, ¿cuáles vamos a escoger? Pues como el valor está que queremos interpolar está entre 3 y 5, pues vamos a empezar con 3 y 5. ¿Ah? Y luego el que está más cerca, bueno, del 4 están igual el 2 y el 6, cualquiera que agarremos va a ser la misma. Vamos a agarrar el 2. Y luego el que está más lejos es el del 1, ¿verdad? Entonces agarramos como siguiente el 6. Entonces aquí ponemos el índice, el x0 sería el 3, el x1 sería el 5, el x2 sería el 2 y el x3 sería el 6. Y aquí serían las evaluaciones de la función en estos puntos. Entonces, esto de aquí lo estamos haciendo para hacer la interpolación más exacta, con menos error. Bueno, aquí traté de poner todo, ¿verdad? Está medio amontonado, pero para no estar cambiando de diapositiva a diapositiva. Primero tengo que calcular todas las diferencias de 2. Bueno, aquí estamos, acuérdense que este denota el índice de la x. Este es el x0, x1, x2 y x3. Y entonces vamos a calcular la diferencia entre estos dos, luego entre estos dos y luego entre estos dos. Entonces sería la de x1, x0, nos daría 0.25. La de x2, x1 sería este menos este entre este menos este. Aquí está, da 0.30. Y la de x2, x3, x2 sería este menos este entre este menos este. Y sería 0.27. Ya tenemos las diferencias de 2, ahora vamos a tener las de 3.
Las de 3 serían las de estas 3 y luego las de estas 3. Tienen que estar seguidas. Estas 3 y luego me paso una y estas 3. Entonces sería la x2, x1, x0. Sería la diferencia de x2, x1, que sería esta de aquí, menos esta de acá, entre x2 menos x0. Entonces x2 vale 2 y x0 vale 3. Nos da menos 0.05. Y la diferencia de x3, x2, x1 sería esta menos esta entre x3 menos x1. Y nos daría 0.0307. Y la última diferencia, que sería la de las 4, sería x3, x2, x1, x0, sería esta diferencia de 3, dos diferencias de 3, que sería esta menos esta entre x3 menos x0, que sería 6 y 3. Al hacer la resta, bueno, aquí hay una resta, pero como este es negativo, se hace positivo, se va a sumar. Entonces al hacer la resta y las divisiones nos da 6.4133 por 10 a la menos 3, o 0.006413. Entonces el B0 pues es la función evaluada en x0, que sería, y como x0 es 3, el B0 vale 1.098612. Luego el B1 es la primera diferencia de 2, que sería esta de aquí, 0.255413. El B2 es la primera diferencia de 3, que sería menos 0.050017. Y el B3 es la primera diferencia de 4, que es 64133 por 10 a la menos 3. Te dicen, si nomás ocupo este y este y este, ¿para qué calculo estos? Pues resulta que para calcular estos de acá, ocupo estos dos. Entonces dice, o sea, podrías pensar que nada más tienes que calcular este y este, pero no, porque para este ocupo todos estos de acá. Entonces tienen que hacerlos todos. Yo les recomiendo hacer primero las de 2, luego la de 3, y luego las de 4, y si hubiera más, luego la de 5, y así, hasta que calculen una sola. Después extraen los coeficientes y los sustituyen en las ecuaciones. La de primer grado es B0 más B1 por x menos x0. X0 vale 3. Luego la de segundo grado, pues se repetiría esta parte. Entonces nomás le puse f1 de x, que sería este de aquí, más b2 por x menos x0 por x menos x1. Y este es el de segundo grado. El de tercer grado, pues se repite esta parte de aquí, que sería f2. Y le van a sumar más b3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y este sería el f3. Entonces las interpolaciones en cada uno de los polinomios, estamos interpolando en 4, entonces sustituimos en 4. Bueno, estos de aquí ya no los sustituí, están acá. Sustituimos el 4, evaluamos y nos va a dar 1.35. Cuando sustituimos 4 en este de aquí nos va a dar 1.40, y cuando sustituimos el 4 acá es 1.39. Se supone que entre más de más orden sea el polinomio, más se va a aparecer el valor verdadero. El valor verdadero se lo puse aquí abajo, es 1.38. Podrían calcular los errores, no lo hice, pero se podría calcular, y verían que este tiene un error más pequeño, el de tercer grado.